No se te escucha, Alex. Así, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal su mitad de? Contamos con Oscar, Sergio, Brenda, Edmar, Nadine, Pablo, Midgalia, Ilse, Melissa. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Oscar. Ya habíamos tomado alguna sesión anterior, ¿verdad? Se me hace que todavía no, doctor. ¿No? Es la primera Sí. vez que entro al diplomado. Ok. Estoy confundiendo. Discúlpame. Pero bueno, un gusto, Oscar. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alexander Reyes, de la Escuela Judicial de ¿verdad? Entonces, en el Derecho Electoral. Y pues bueno, el día de hoy, pues tengo el gusto de compartir esta sesión con ustedes. Me parece que, bueno, se había indicado en el primer momento que la maestra Teo iba a impartir esta sesión. Sin embargo, pues bueno, un reajuste en la agenda. He sido yo quien, pues bueno, tenga el gusto de pues, llevar esta sesión, que claro, se construye con el apoyo de todas y de todos, y veremos, ¿no? De todos nosotros, ¿no? Claro que nos brinca ese uso de la E, pero bueno, veremos que la diversidad es compleja, ¿no? Y a lo mejor no todas las palabras ni todos los cajones nos incluyen, ¿verdad? Eh, Antes de iniciar, les ruego por favor, en la medida de lo posible, puedan tener su cámara prendida. Les ruego también que si tienen algún comentario, no duden en utilizar el micrófono para utilizar la palabra. Claro está, no siempre son preguntas, también hay veces que ustedes quieren compartirnos alguna experiencia, quieren comentarnos algún conocimiento que ustedes tienen respecto de el tema. Y pues bueno, siéntanse en plena libertad de participar. Esta sesión la construimos todos, no es un monólogo de Alexander, es una clase que todos construimos. Entonces, todas y todos construimos. Entonces, siéntanse en esa libertad. Quien por alguna cuestión técnica no pueda, pues, prender el micrófono, pues ya saben que está ahí la caja de comentarios. Esta es otra herramienta que pues la tecnología nos permite para también pues interactuar. Yo en la medida de lo posible trato de irle dando seguimiento a lo que ustedes escriben. Claro está, pues estoy como que un poquito, como dicen, por ¿verdad? Un ojo al gato y otro al garabato. Bueno, siendo así, también está a sus manos, está a su disposición. Lo único que tienen que hacer es mandarme un correo a mi correo, ya se los voy a dar al final de la sesión, porque al final de la sesión, porque de esa forma, pues bueno, ustedes ya tienen un material que ya analizamos en conjunto, ¿no? Entonces no se puede hacer, pero bueno, el material, pues ustedes lo van a tener a disposición. Y la otra cuestión es que lamentablemente por un empalme que tengo ahora sí que de las actividades, en esta ocasión, dado que la conferencia de la Escuela Judicial, una actividad alrededor, yo los tendré que escuchan, me escuchan.
Muy cortado. Mi internet. Una disculpa. Eh, ¿Ya me escuchan? Uy, tengo problemas con... Un poco mejor. Ok, voy a reducir el tamaño de la pantalla. Esto para consumir menos datos y espero que de eh, ahí ya me escuchan mejor. Creo sigue cortándose un poco. Sí, me parece
Les comento, ahora sí espero no haya ninguna falla, ya me cambié de red. Una disculpa porque créanme que en ocasión he venido en 3 ocasiones a lo largo de lo que fue la pandemia y de lo que sigue siendo todavía esta etapa, ¿no? A arreglarme el internet, he pagado por un mayor ancho de banda y en ocasiones sigue sucediendo esto, ¿no? La verdad es que es como desesperante en ocasiones porque créanme que sí he tenido que hacer una inversión para mejorar la calidad de mi internet y que ocurran estas cosas, pues sí, no es agradable para mí y supongo tampoco para ustedes, ¿no? Discúlpenme porque todavía tengo que estar haciendo este tipo de arreglos para que pues yo pueda seguir. Bueno, como les mencionaba, la presentación estará a su disposición y a su vez, pues bueno, dado que se empalma la esta sesión con el día de hoy con la conferencia del profesorado de la Escuela Judicial, actividad a la cual le doy seguimiento. Tendré que dejar la sesión 10 minutos antes. Claro está, tendremos la sesión del día de mañana para que cualquier pregunta, participación o cuestión que quedara en la recta final, pues se podrá resolver el día de mañana. Entonces, siendo esto, y pues para no agotar el tiempo que tenemos, voy a iniciar con compartiendo la presentación del día de hoy. Ok. ¿Ya la ven? ¿Tamaño grande? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, nuestro tema es derechos políticos de las personas de la comunidad LGBTI. De entrada, quiero comentarles que, pues bueno, este es un tema que, pues puede ser en algún sentido polémico, ¿no? Vemos muchos comentarios en redes sociales sobre esta comunidad. Tecnologías, por favor, adelante. ¿Alguna cuestión? Parece se le pasó por ahí la manita, pero bueno, no hay otra, no hay algo. Bueno, entonces les comentaba, pues puede ser en algún punto polémico el tema. Vemos algunos foros que comentan sobre la comunidad LGBTI, que es, pues bueno, perspectivas, opiniones que se dan alrededor de esta comunidad. Sin embargo, en esta sesión nosotros no vamos a tratar de polemizar sobre la comunidad LGBTI. Más bien lo que vamos a hacer o tratar de hacer es, como lo hacemos en otras sesiones o como suelo hacerlo en otras sesiones, construir un objeto de estudio. Y esto es tratar de comprender los elementos que pues nos den o nos permitan tener ahora sí argumentos a través de los cuales sí podemos ahora sí emitir una opinión al respecto de este tema. Por lo tanto, en esta ocasión, pues yo no voy a tratar de convencer a alguien o cambiar sus ideas o su perspectiva que tenga sobre el tema. Simplemente lo que voy a tratar de hacer es aportar algunos elementos que abonen, pues para que nosotros tengamos ahora sí unos argumentos, como he señalado, pues mucho más sólidos respecto de este grupo, sus derechos y sus derechos político-electorales. Por eso lo que les propongo es que primero abordemos en términos generales qué es la diversidad sexual, a qué nos referimos, de qué hablamos cuando hablamos de diversidad sexual y con ello, pues bueno, tendremos que analizar algunos conceptos fundamentales respecto de la diversidad sexual. Después abordaremos una cuestión que es la exclusión. ¿Por qué consideramos que este grupo es un grupo vulnerable? Ya en la siguiente sesión, pues aterrizaremos en derechos y acciones positivas, comprenderemos qué son las acciones positivas, cuáles son los derechos de los que estamos hablando y bueno, el vínculo que tengan estos derechos con derechos político-electorales. En ese sentido, vamos a hacer ahora sí ya un puente con criterios
y casos relevantes que ha emitido la Sala Superior de Federación Rectora que vamos a seguir. Y bueno, siendo así, pues vamos a iniciar. Fíjense, esto es muy interesante. Primero, vamos a partir de un experimento, el cual se le llamó el experto de los cuneros. Este experimento fue realizado por el doctor, aquí lo señalo, Walter Mischel, en la Universidad de California, en los Estados Unidos. Él, pues bueno, trataba de observar si existía alguna diferencia entre lo que, pues bueno, es el sexo y el trato que le damos a las personas. No estaba pensando propiamente en las cuestiones que después llamaríamos como el... Sí, estaba interesado en observar las diferencias que por los roles que se nos asignan hacen las personas. Entonces lo que hizo el doctor Mischel fue, pues, colocar en cuneros a niños y a niñas, solo que en lugar de que los niños trajeran ropa que socialmente correspondía a la de un niño, esto es color azul, pues él le puso a los niños ropa de color rosa. Y a la inversa, a las niñas lo que hizo fue que, pues bueno, las vistió de color azul. Así lo que empezó él a observar fue la actitud que tenían las personas cuando veían a los niños o a las niñas, pero vestidos de color azul o de color rosa. Lo que observó él es que existía una asignación de atributos y comportamientos basados en la percepción que se tiene de lo que debe ser un niño y de lo que debe ser la niña. Entonces, él se dio cuenta que pues existen comportamientos femenino y lo masculino. Así, disculpe la intermitencia. A partir de esto se hizo claro que pues tenemos a partir de lo que socialmente consideramos acordado. Entonces, aquí eso resulta importante porque justamente es cómo el sexo va a determinar cómo socialmente se nos construye. Eso es lo interesante de este estudio, cómo se nos percibe y se nos dota o se nos procura de cierta forma y también se tiene una expectativa diferenciada de lo que significa nacer con un pene o con vulva. Y a partir de ahí, pues se va construyendo pues esto no es pues algo, ¿no? Ese tipo de conductas. ¿Por qué? Porque las hemos aprendido. De entrada, fíjense, aquí yo he recuperado un video en el cual vamos a observar. De entrada, se nos pregunta, ¿es niño o es una niña? Alguien que guste participar, por favor, así de entrada con la visualización que tiene el video. ¿Es un niño o es una niña? Guillermina, Mónica, Gustavo, Otoniel, Jesús, Melissa, alguien que guste participar. Jonathan dice, ¿es un niño? A ver, Jonathan, ¿por qué es un niño? Mónica. Bueno, porque Uh-huh. el azul, al menos yo lo identifico con niño. El cabello no es tan largo, también identificamos comúnmente lo que nos ha establecido
digamos, los parámetros sociales actuales es que una niña tiene el pelo largo y siempre se viste de rosa, o un niño tiene el pelo corto y se viste de azul. En este caso, la verdad, yo diría que es un niño solamente por la camisa, pero la verdad no tengo la seguridad. Yo actualmente tengo dos hijos, una niña y un niño, y la verdad es que yo los he visto indistintamente del color que sea, pero sí notas que en la calle si al niño le llevas con cualquier cosa rosa que tenga, ¡ay, qué bonita niña! Y viceversa, ¿no? Entonces, creo que es un rol que ya nos tiene impuesto ahí la sociedad. Y nos imponemos nosotros mismos también, ¿no? Sí, sí, exacto. Fíjense, vamos a observar el video, ¿vale? Muy bien, gracias, Jonathan. Otra vez un gusto. No había estado conectado a esta sesión. Vamos a ver el video. Muchas gracias igualmente. Look at this. Look at this, like a dolly. Look at the dolly. There's a good girl. You're a good little girl, aren't you, Sophie? Look, what does this say? Sweet dreams. Sweet dreams. Oh, look at this, Sophie. Meow, meow. I think she liked that pink dolly the best. If I were to tell you actually that Sophie is Edward, Ah, does that change it? You've gone for, you could say, boy toys for this boy. Possibly in my subconscious, but for me, I was just going for what was around me, but then perhaps my subconscious was automatically playing a trick on me that I was. If I tell you that he is actually a girl, Really? yes. Oh wow, that's really interesting. I suppose it's because of the stereotype. And then that changed your behaviour Yes, towards it the did. child. It did. And your behaviour can't was lie, yeah, quite it did. directive. 1, 2, 3. Bang. Beep, 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 beep. Can I see my robot? That really astounded me because I thought that I was somebody that had a really open mind. Surprise. So I automatically went for the pink fluffy toy because it was a girl, so I was sort of stereotyping. I've always thought I was rather more open-minded than that, and I would think, you know, these children's toys, whatever the gender. It will make me think the next time I'm with a child, so like my niece or my nephew, to make sure actually being sort of fair and equal with all of them, and just giving each child an opportunity to just be whoever they are. Es interesante el video porque justamente al final esta chica hizo un comentario. Trataré de dejar que sean ellos mismos, ¿no? No voy a tratar de influir en qué es lo que les gusta. Y esto es interesante, ¿no? Porque fíjense, aquí vamos a hacer de entrada una distinción entre el sexo y el género. Y en el género lo que observábamos es cómo las personas van a tener, decía yo, tienes pene, tienes vulva, y entonces cambia la percepción que tengo de y lo que te gusta y lo que espero de ti, ¿verdad? Entonces, espero de un niño
que pues bueno, juegue fútbol, que juegue con carros, ¿no? Que se vista de color azul, y por el contrario, a la niña le gustan cosas distintas que a los niños, cuando en realidad a todos nos podrían gustar los muñecos de peluche, a todos nos podrían gustar los carritos, y entonces no deberíamos de esperar, ¿no? Asignar una conducta determinada, dejar de ser a las personas. Claro está, de entrada, la cuestión está en que el sexo pues no está todavía en polémica, solo este rol, pero ahorita vamos a ver cómo esto se va haciendo más complejo, ¿no? A lo que conocemos, bueno, a esta distinción que nosotros hacemos, se le ha denominado sistema sexo. Nacen hombre o si nacen mujer, se les tradicionalmente se cierto tipo de roles de conductas. Y aquí vemos a Jonathan, ¿no? Exactamente, los niños usan color rosa, se les relaciona con carros, aviones, deportes, ¿no? Los hombres tienen gustos muy particulares, ¿no? Los coches o las pistolas, ¿no? Cuando juegan incluso estas pistolitas de juguetes, ¿no? Y pues bueno, a su vez se le los proveedores del hogar, ¿verdad? A su vez, pues se considera que deben de tener un trabajo remunerado fuera de casa y pues bueno, debe autoridad que pues bueno, como hombres están llamados a ser, son racionales y fuertes, deben de cumplir con este papel. Por el contrario, pues bueno, las mujeres pues utilizan el color rosa y se relacionan con cosas edulcoloradas, ¿no? Flores, encajes, con muñecas, con asignar roles también en el hogar, ¿no? Porque los hombres son los que salen y las mujeres las que se quedan, ¿no? Entonces ellos, las mujeres como se quedan en el hogar, deben ser quienes, pues bueno, tengan que cuidar a sus hijas o hijos, ¿no? Y dedicarse a este trabajo en el hogar, ¿no? Entonces, todo esto tiene que también vincularse con, pues, el rol que cumplen también para su familia, en el cual también deben de estar al cuidado de otras personas, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, aquí se vincula el carácter que debe de tener una mujer con ser dulce, con ser tranquila, pasiva y maternal, ¿no? Entonces son estas cuestiones. Y por lo tanto estamos hablando de dos cajas, ¿no? Una caja es, si naces con pene, eres hombre y yo estoy esperando esto de ti. Si tú eres mujer, tienes vulva, entonces estoy esperando estas otras cualidades de ti. Y pues bueno, esto es un sistema que se le ha denominado sistema binario. Es decir, o eres uno o eres otro. Y entonces ahí se hace la cuestión más compleja porque ¿qué sucede si nos gusta algo distinto, verdad? De entrada, tal vez Otoniel, fíjense, es un ejemplo que voy a poner, tal vez Otoniel pues con alguna cuestión más allá de ser ejemplificativo, pero tal vez a Otoniel le gustan mujeres, las muñecas, perdón, ¿no? O tal vez a María del Refugio le gustan los coches. Y pues bueno, aquí estamos viendo que salimos de estos esquemas sexogenéricos, es decir, vamos más allá de estos cajones simplemente porque a veces no encajamos en este tipo de roles. Ahora, aquí es importante ya distinguir dos conceptos importantes. Por una parte, las palabras sexo y género, que en muchas ocasiones suelen pues utilizarse como sinónimos. Sin embargo, ello no es así. El sexo tiene que ver con características biológicas. Ajá. Por su parte, el género hace referencia a todas aquellas valores, costumbres y tareas que la sociedad y no la naturaleza ha asignado de forma distinta a cada uno de los sexos. Desde que nacemos se nos asigna un género con base en nuestras características biológicas,
vemos estas fiestas, ¿no? De niños, ¿no? Para descubrir el sexo, ¿no? Y entonces, si se sabe que va a ser niña, la fiesta es rosada, ¿no? Si sabemos que es niño, la fiesta es de color azul. Y es más, a veces se pregunta, oye, ¿va a ser niño o va a ser niña? Ah, pues bueno, para llevarle tal cosa, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan las niñas? Ah, para llevarle esto, porque es lo de que le gusta a los niños o es lo que va a ir en... Recuerda, si no se sabe, ah, bueno, voy a tratar de utilizar un color neutro, ¿no? Se dice. Pero como sea, pues ya se hacen estas distinciones. Si al nacer se tiene pene, se reconoce como niño, es lo que habíamos mencionado. En cambio, cuando se nace con vulva, se reconoce como niña. De esta forma, se asigna el sexo al nacer y un rol de género. Pero el género, para decirlo de una forma más sencilla, es una fabricación histórica y cultural de lo femenino y lo masculino. Aquí, ojo, fíjense, ustedes van a encontrar mucha gente que polemiza con esto. Es que un hombre no va a cambiar de ser hombre y que una mujer no va a cambiar de ser mujer. Efectivamente, es un sexo. Pero el género, ese sí es una construcción. Es lo que le asignamos como rol, de lo que consideramos lo masculino y lo femenino. Y ojo, lo masculino y lo femenino no ha sido siempre entendido de la misma forma. Y por lo tanto, pues bueno, se considera que también este género es lo natural. Está vinculado también al sexo. Entonces, esto no necesariamente es así. Ahorita vamos a ver. Perdón, se cortó. Vi que se cortó. Entonces, en este sistema sexogenérico, pues lo que nosotros vamos a tener es que, por un lado, el sexo es el que con lo que se nace. Son estas características biológicas, físicas, los genitales, los órganos sexuales internos y externos, tiene que ver también con una cuestión cromosómica y de hormonas, la corporalidad. ¿Ok? Esto es muy importante. Esto, pues bueno, aquí se tiene. El sexo son estas características. El género, por el contrario, pues es una construcción, como habíamos apuntado, ¿no? Cultural, ¿no? Que se aprende. Y pues por lo tanto es un conjunto de ideas, de representaciones, simbolizaciones, discursos alrededor de lo que debe ser un hombre o una mujer, una construcción, en pocas palabras, social, que tiene que ver con un contexto y con una cultura. Lo que les mencionaba, no necesariamente el género se expresa de la misma forma. Esto, pues, resulta relevante saber que el mundo no necesariamente es binario. Esta cuestión de ver al mundo como binario, en la cual solo existen dos géneros, el masculino y el femenino, vinculados al sexo, el hombre y a la mujer, excluye cualquier otra diversidad sexual, así como otras identidades, expresiones o experiencias de género. Y ustedes me van a decir, oye, Alexander, efectivamente, es que solo hay dos sexos. ¿Cómo puedes decir que, pues bueno, vamos más allá pues en términos de sexo, ser hombre o ser mujer? ¿Realmente esto es así? Vamos a ver este video, ¿vale? El caballo de batalla que tenemos los intersexuales, que es la falta, o sea, la ocultación, el ocultismo que hay, ¿no? Pero claro, sale a la calle. Llámate Patricia, te embarba. Pero los padres, yo entiendo que tienen una situación de shock y es normal, claro, verse con un hijo o una hija en este caso, que no saben identificar inicialmente el sexo que tiene, si es un niño o es una niña. ¿Qué ocurre? Pues que antes pensaban que era tan fácil como decir, mira, creamos una vagina, le decimos que es una niña, le educamos en femenino y ya está. ¿Qué pasa? Que con los años esas criaturas desarrollan su identidad masculina y eso lo se pone en conflicto. Probablemente no conozcas el significado del término intersexual. Es importante aclarar que la intersexualidad
es una enfermedad. Las personas intersexuales son aquellas que, debido a una alteración de sus cromosomas XX o XY, han nacido con genitales ambiguos, es decir, que no son enteramente los de un hombre ni los de una mujer. Existen alrededor de 40 tipos de intersexualidades distintas, y aunque la ciencia no ha conseguido determinar exactamente el número de personas intersexuales que hay en el mundo, se habla de que hasta un 1,7% de la población es intersexual, exactamente el mismo porcentaje que de pelirrojos hay en el mundo. La intersexualidad que tengo es una de las 40 variedades que hay en intersexualidad, que es la que se denomina como hiperplasia suprarrenal congénita. Como una enfermedad, Perdón, se ha ido el internet. Perdón, se ha ido el internet, he suspendido el video. Ya me ven de nueva cuenta, ¿verdad? Ok, continúo con el video. Lo que ocurre es que la proteína que interviene en el proceso de virilización de los genitales externos, a la formación del pene, del escroto y demás, que no estaba teniendo una moción, no estaba de la manera estándar. Entonces ese proceso no se llevó a cabo. En el comienzo de los tiempos, yo siempre había sido una niña muy masculina y me gustaba mucho el juego de críos, de chicos. Entonces, en la pubertad no aparece ninguna característica secundaria de desarrollo secundario femenino, no aparece el pecho, no aparece la menstruación, no aparece el redondeamiento de caderas, no aparece nada. Y lo que sí aparece son todas las características masculinas, es decir, aparece vello corporal por todas partes. No fui consciente de ello hasta una edad bien adulta. Pues aquello de que en los ingleses llaman de que hay un elefante en la habitación y nadie hablaba de él, pues esta era la situación que ocurría en mi familia. Había algo evidente, pero nadie quería hablar del tema por si acaso que tenía que buscáramos una solución, ¿no? ¿Y sabes qué hay al no sabes qué? Porque otros años. Por desgracia, en aquella época, quizá porque los padres estaban totalmente informados, porque hasta los propios médicos no eran realmente o dejaban de lado. En realidad, el shock es descubrir la situación en una sociedad en la que no está preparada, en donde hay mucho estigma, que la genética no hizo ningún favor con decir a la población que los hombres son 46XY, las mujeres son 46XX. Y claro, y es un efecto dominó. Los padres que no informan a sus hijos, ¿no? Primero se pone una venda y dicen, no, a mi hija la ha operado, la ha intervenido y se acabó. No. Esto continúa más allá. Papá, mamá, su hijo va a ser esto. Entonces, en esos casos, hoy en día no se toma esta decisión precipitada. Muchos padres, por ejemplo, tienen mucho miedo de que van a llevar a su bebé a la guardería, le va a ocurrir que la profesora ve que aquellos genitales son distintos y le va a decir a los demás, y le va a comentar, no lo que puede dar clases de natación, porque claro, se tiene que quitar el bañador ante los demás, ¿no? Es decir, sería maravilloso, realmente más que ideal, idílico, un mundo donde cualquier niño con 4 años viera unos genitales que no fueran los estándares y dijera, ¡ay, tiene genitales interesantes! Pues qué guay, ya, y no le diera importancia ninguna, ¿no? Prácticamente que esta situación no la he empezado a afrontar hasta hace 3 años, tengo 46. Entonces, pues ahora los médicos pues proceden con más tacto y eso lo intentan evitar. Hombre, yo creo que lo que nos facilita muchísimo es que se nos conozca, que no sea tan complicado dar una explicación, sobre todo cuando vas a establecer una relación íntima con alguien. O sea, cambias. Absoluto. Como es una salida al armario.
Ay, perdón, seguimos con estas cuestiones del internet, pero bueno, perdón, seguimos con estas cuestiones de internet, pero hemos visto pues que en ocasiones estas cajitas o estas dos cajas, ¿no? del sexo respecto de tener pene o vulva, pues bueno, no siempre es así. Existen personas también intersexuales y entonces vamos dándonos cuenta que el mundo no necesariamente es binario. Adelante, Edmar, por favor. Gracias, doctor. Buenos Edmar, días. ajá. No sé si me escuchan ahí, espero que sí. Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, se me hace muy interesante esta parte que está exponiendo porque voy a hacer dos afirmaciones y no sé si sean correctas. Una, la parte de intersexual se refiere básicamente al sexo, es decir, a la diferencia entre el sexo hombre-mujer, ¿no? Relacionado inclusive con diferencias de genitales en su formación, ¿no? Y el término no binario se refiere a la identidad de género, es decir, a la concepción que tenemos entre lo masculino y lo femenino y a la construcción social que se ha hecho. No sé si sea esta la diferencia o si estoy bien en la diferencia entre lo que es intersexual y no binario, doctor Alexander. Aquí lo interesante, bueno, ha señalado puntos de manera muy correcta, pero también aquí lo importante está en que las personas intersexuales son personas que con anterioridad se les denominaba personas hermafroditas. Ajá. Y traje a colación este asunto porque como veníamos estudiando el sistema binario, es decir, sexo hombre o mujer, ¿no? Entonces, aquí lo importante era traer a colación que no solo entramos en estas cajas, ¿no? En estas dos partes, ¿no? En la que se es hombre o se es mujer. El ejemplo que yo quería tratar o llevar en este caso tiene que ver cómo pues bueno, también pues existen ejemplos que van más allá de estas dos cajitas, ¿no? Que así he mencionado. ¿Ok, Edmar? Sí, de acuerdo, muchas gracias. Muy bien. Entonces, lo que estamos observando es aquí que más allá de este sistema sexogenérico, ¿no? De hombre o mujer, pues tenemos estos casos de personas que aquí veíamos, ¿no? Pues bueno, su sexo ya de entrada, pues perdón, estos dos ejemplos lo que se nos muestra es que, pues bueno, se nos plantea la cuestión de, pues se resolvió como se pensó que se podía resolver, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, pues empezaron a haber otra particularidad y aquí tenemos, pues bueno, casos donde las personas, pues ya no corresponden necesariamente a este sistema sexogenérico de hombre o mujer y sobre todo a las expresiones que se van teniendo. Pero sobre las expresiones también quiero tocar otro ejemplo, ¿no? Y este es el de los mushes, ¿no? El de lo que se ha denominado como el tercer género. Es un video más corto, pero me interesa que lo veamos porque nos va planteando la cuestión de cómo el tema no es tan sencillo como pareciera. Es viernes en Santiago Niltepec, al sur del estado de Oaxaca, en México. Dayana Gallegos se arregla para salir a pasear y tomar algo. Con una amiga. Ambas son mushes. Área íntima y se visten como mujeres, pero tampoco se consideran como tales. Ya en la época precolombina, las mushes como el tercer género, ni hombres ni mujeres. Tampoco son homosexuales, transexuales o travestis. Pero la ley en México todavía no contempla el tercer género. Y aunque la sociedad oaxaqueña las acepta y respeta, las mushes dicen que todavía falta mucho por hacer.
también se dice que en el Istmo de Tehuantepec es el paraíso Mushe, cuando realmente no lo es, porque también existe discriminación, existe la violencia y aún se falta trabajar mucho, ¿no? Para eliminar todo este tipo de tratos que hay hacia nosotras, ¿no? Las mushes son parte inseparable de la cultura zapoteca. Asumen con dignidad el rol social que tienen desde hace cientos de años. La mayoría se dedica a cuidar a sus familias, a engalanar las fiestas, a vestir a las mujeres con sus propios diseños o a hacer compañía a los hombres. Sus sueños sería casarse con un hombre heterosexual. Pero no es porque para poder estudiar y optar a otro tipo de oficios, primero tiene que cambiar de identidad, y eso es un trámite costoso y largo. Las mujeres nos enfrentamos con una problemática sobre todo de Estado, el acceso a la educación. Nosotras desde muy temprana edad identificamos nuestro lado femenino. Nos decimos a los 10, 12, 13 años de mujeres. En la currícula de escolares, en el sistema educativo, nosotras ya no podemos acceder a una escuela secundaria vestidas como mujeres. Por lo tanto, desercimos de la escuela y nos dedicamos a oficios informales, tradicionales, como bordadoras, como estilistas, como tejedoras, trabajadoras sexuales, cocineras, peluqueras, etcétera, etcétera, porque hay cierto techo de cristal que la misma sociedad no deja que crezcamos o que avanzamos un poco. No tenemos acceso a la educación. Las velas son fiestas prehispánicas que se realizan en la región de Tehuantepec en honor a los santos patronos. Cada comunidad mushe celebra sus fiestas anuales que cuentan con una gran aceptación. Las mushes se engalanan con sus coloridos trajes tradicionales. Y llegan de toda la región. Oaxaca es un ejemplo para... Bueno, les comentaba, ¿ya me escuchan? Perdón. Bueno, hola, ¿qué tal? Otra vez. Una disculpa por esas intermitencias en la señal, pero bueno, espero se haya visto. Claro está que les voy a otorgar las ligas, el material va a ser suyo para que ustedes lo puedan ver estos videos. Y sobre todo, bueno, también les estoy dejando a lo largo de la presentación otros videos que me parece que son interesantes y que por cuestiones de tiempo, pues no podemos ver o analizar en esta sesión. Abajo les dejo la liga de un breve documental que hace la revista Vice. Ya saben que esa revista siempre ha entrado, ¿no? Como en temas de interés, ¿no? Polémicos. En este caso, Vice, pues hace sin comercial, ¿verdad? Vice hace un video sobre las intrépidas buscadoras de peligro. Ahí les dejo la liga para que ustedes también puedan ver ese video. Las buscadoras de peligro, ¿verdad? Sí, claro, les decía que perdón, ay, perdón, eso me entiendo con problemas, pero bueno. Bueno, entonces, aquí lo interesante está que pues veíamos un sistema en el cual pues el sexo correspondía a la expresión de género, cómo el sexo determinaba qué esperábamos del género. Y ya vimos que tanto el sexo como el género, pues no es una cuestión binaria, ¿verdad? Va muchísimo más allá. Porque, pues como lo notábamos en el ejemplo de las... les ruego me otorguen
3 minutos para checar mi antena y regreso, ¿vale? Porque sí es como esto, ¿verdad? Problemático que esté entrando y saliendo. Denme 3 minutos, por favor. Perdón, ya había de conectar a todo el mundo del internet, así que los pocos datos que haya, pues son míos, ¿verdad? Espera. Que esto de alguna forma pueda ser una solución al problema, ¿verdad? O rosa o azul, sino que van muchísimo más allá. Y por lo tanto, aquí es donde ya pues cabe o hace sentido el hablar sobre diversidad sexual y de género, ¿no? Entonces, diversidad sexual, sí, porque como vimos con las personas intersexuales, pues no solo se trata de nacer con pene o con vagina, hay quien nace con, pues bueno, estas particularidades de la intersexualidad, que como vimos, pues bueno, no permiten distinguir con claridad si se es hombre o se es mujer. Y en muchas ocasiones, como en el video que observábamos, pues bueno, se trata de darle a los niños una expresión a partir de lo que los padres deciden en el nacimiento. Y a su vez, con el caso de los mushes, vemos que el género, pues no necesariamente, o la expresión del género, aunque una persona nazca con genitales de hombre o de mujer, no necesariamente se expresa así. Y pues vemos cómo culturalmente, pues en el caso de los mushes, aunque sí exista racismo, perdón, discriminación, lo que tenemos ahí es que, pues bueno, estas personas se expresan de una manera diferente al sexo al que tienen. Entonces tienen una expresión de género distinta. Pero bueno, ¿qué son estos conceptos, no? De expresión, diversidad sexual, ¿a qué se están refiriendo? De entrada, pues bueno, vamos a hablar sobre qué entendemos por diversidad sexual y de género. Cuando hablamos de este concepto, hacemos referencia a expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. Parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites. Y aquí, ojo, fíjense, esto es importante. ¿Cuál es el límite? Porque todo derecho tiene límites, ¿ok? Y aquí, ¿cuál es el límite? El respeto a los derechos de otras personas. Esto, sin duda alguna, resulta importante, porque ahí hay videos en internet, ¿no? Poniendo que la diversidad sexual es una ideología que está sacando provecho, ¿no? De los derechos. Este,
porque pues bueno, hay personas que se están haciendo cargo, oh, bueno, y entonces decía yo, eso de descarga a esto de los derechos no es así. Ajá. Sí, ahorita vamos a ver esa índice que acaba de salir. Muchas gracias, Migalia. Vamos a ver que esto no es así. Estos foros en los cuales se habla que la diversidad sexual es una identidad que está buscando sacar raja, ¿no? De estos derechos, nos vamos a dar cuenta que incluso en materia electoral ya hay una sentencia muy conocida como la sentencia de Muñoz, en la cual la Sala Superior, bueno, ha tratado de respetar justamente la identidad sexual de las personas, pero también, pues no ha sido caso, no ha hecho, o no ha hecho a saco roto que haya quien pueda defraudar a la ley. Pero esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Así, pues bueno, cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos de que toda la humanidad, pues debe ejercer su sexualidad de la manera en que lo considere. Y esto es si Edmar, si Otoniel, si Guillermina, si Gustavo y María del Refugio, y todos, si quieren jugar con carros, si quieren jugar con muñecas, si quieren jugar fútbol americano, tocho bandera, y si quieren dedicarse al estilismo, a la barbería, si quieren estudiar toda la cual profesión, pues no hay ninguna. Tienen derecho a expresarse porque todos tenemos derecho a esa diversidad y sobre todo algo importante que debe de quedar claro también que la diversidad sexual no solo habla sobre las personas LGBTI, también habla sobre nosotros mismos, porque todos los individuos pues tenemos una diversidad sexual. No me gusta a mí lo mismo que le gusta a Gustavo ni a Guillermina, lo que mencionaba, ¿no? No compartimos de la misma forma. Y también no nos durante mi juventud de aquí, ¿no? Y entonces pues, me vestí muy... Y pues bueno, tenía ese derecho. Pero entonces cuando hablamos de diversidad sexual y diversidad de género, realmente estamos hablando de todos. De todos. Pero pues bueno, vamos a hacer este grupo, vamos a hacer énfasis en este grupo que sí ha sido sometido a discriminación. Y claro, mencionaban aquí en el chat, pues bueno, esta encuesta que acaba de salir y que vamos a revisar en unos momentos, ¿no? Entonces, así, pues más allá de esto que mencionaba el mundo binario, corresponde o es necesario tomar en cuenta los siguientes conceptos. Cuando hablamos de sexo biológico, hacemos referencia a los aspectos físicos, esto es a los cromosomas, a la pene, a la vagina, a las hormonas, ¿no? A lo estrictamente biológico, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de estos puntos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de género, ya lo vimos, es algo distinto, es una construcción social y cultural en la cual nos asumimos como lo masculino o lo femenino, ¿no? Y esto, pues bueno, en ocasiones asocia con el Ok, vuelvo a compartir.
que identidad es la vivencia. Entonces, aquí es por lo que puede corresponder no al sexo biológico, ¿no? Lo veíamos en el caso de los mushes, ellos tienen un sexo, ¿no? Pero, pues bueno, la forma en la que su identidad, pues bueno, pues no se identifica propiamente con el género, ¿no? Pero en términos generales, muchas ocasiones a lo mejor lo vemos en estos grupos, ¿no? Cuando hablamos de identidad de género, cómo puede no corresponder, ¿no? Necesariamente al sexo biológico, pero fíjense, o sea, en muchas ocasiones nosotros también en ocasiones tenemos, pues, no una autopercepción, ¿no? De sentirnos de otro sexo biológico, pero aquí vale y es de interés cómo en ocasiones también expresamos de forma diferente nuestro género, ¿no? Y aquí va este concepto que es el de la expresión de género, el cual se vincula con cómo nos mostramos nuestro género al mundo a través de nuestro nombre, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos y cómo interactuamos, ¿no? Y entonces ahí, pues es cómo nosotros, pues nos expresamos, ¿no? Si utilizamos nada o cual ropa, ¿no? Y o cómo pues, nos comportamos también, cómo interactuamos con los otros. Finalmente, otro concepto que es relevante es la orientación sexual, y ese sí tiene que ver con la atracción física, emocional, erótica, afectiva, espiritual que sentimos hacia otra persona. Estos conceptos, bueno, pues nos remiten, aquí tenemos un cuadrito que saqué del glosario de la diversidad sexual de género y características sexuales, el cual nos permite comprender este abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de expresión de género, hablamos de formas de hablar, de manerismos, de modos de vestir, de un comportamiento social, de incluso también, pues bueno, algún tipo de modificación que tengamos, ¿no? Pero aunque son corporales, no tienen que ver, no necesariamente, pues bueno, con el aspecto sexual, ¿no? Ahora, las características sexuales, sí, estas son físicas o biológicas, cromosómicas, ¿no? Lo que habíamos señalado, hormonales y anatómicas. La orientación sexual, por su parte, pues bueno, ¿cómo puede ser? Hay personas, fíjense, ¿alguien vio BoJack Horseman? Esta serie del caballo, a mí me pareció interesante porque en la serie hay un personaje asexual, ¿no? E incluso tiene un tema muy importante porque, pues bueno, a este personaje, ¿no? En algún punto, pues, bueno, encuentros personales, se les exige tener familia, ¿no? Porque Todd Sánchez, anda, y sí dice Jaime Mauricio, exactamente, Todd Sánchez, exactamente, ¿no? Y sí es mitad mexicano, fíjense, exacto, ¿no? Está ahí presente, ¿no? Y bueno, también respecto de orientación sexual, pues bueno, bisexualidad, heterosexualidad, homosexualidad, lesbianidad, pansexualidad. La identidad de género, pues bueno, esto, pues bueno, recordemos que, pues bueno, es hombre o mujer, sin embargo, pues en la actualidad habemos de cisgénero y transgénero. Cisgénero es cuando corresponde con el sexo, transgénero es cuando no corresponde con el género. Y también, pues bueno, esta identidad que actualmente se le ha denominado como queer. Aquí en este cuadro me parece interesante porque se rescata la identidad cultural de los mushes, ¿no? Entonces, lo fascinante de esta imagen es que pues nos permite distinguir, ¿no? Características sexuales inminentemente tiene que ver con pues los rasgos con los que nacemos. La orientación sexual es pues justamente pues como esto tiene que ver con componentes también emocionales, ¿no? Afectivos, la identidad de género, cómo nos percibimos, y la expresión de género, cómo nos mostramos. Entonces, este cuadrito pues permite simplificar esta diversidad sexual y de género. Por lo que vemos, pues no es algo, ¿no? Bastante complejo, y pues ello nos lleva a tener que contemplar que la diversidad sexual pues contempla una serie de personas, o que se le ha denominado dentro del colectivo, pues una diversidad de posibilidades, ¿no? Así tenemos a grupos lésbicos, gay, bisexuales,
transgénero, transexuales, transvestis, intersexuales, queer y asexuales, pero también se le ha agregado a este colectivo un más. ¿Por qué? Porque las posibilidades que se tienen, pues realmente, pues pueden ir más allá todavía de estas categorías, ¿no? Que tenemos aquí. Les dejo. Les digo, todo este para poder leer este video. Sí, perdón. Este video lo voy a dejar aquí, no lo voy a reproducir. Explica la diversidad sexual y pues bueno, me parece interesante, pero dado que es un poco más largo y por el tiempo que tenemos, pues lo dejo aquí en la presentación para que puedan revisarlo, ¿no? Ok. Entonces, aquí me parece que es importante hacer una crítica a los críticos de la diversidad sexual. Sobre todo, pues fíjense, a mí me gusta mucho el debate. Participé en concursos de debate juvenil del INJUVE, llegué a ser finalista. Y pues bueno, sigo interesado en ver quiénes son los polemistas actuales, quiénes están marcando tendencia en el debate. Y me he topado con, pues bueno, con algunos canales como el de Manuel Danán, el de personas en Argentina, ¿no? Que se presentan como grandes polemistas y que polemizan con lo que ellos han denominado ideología de género, ¿no? Y pues bueno, tratan de mitificar desde su perspectiva esta diversidad sexual, ¿no? Y pues bueno, lo que hacen ellos es pues poner esta crítica en la cual dice que pues esta ideología, ¿no? Que está permeando, pues está transformando de manera negativa nuestra sociedad. Yo lo que respondería es que en este sentido de entrada, pues todos poseemos una autopercepción, ¿no? No es una ideología de algunos que se autoperciben de una forma distinta a los muchos, no. Todos tenemos una autopercepción distinta. Todos nos autopercibimos, porque todos somos personas, ¿ok? Me parecería raro que alguien no tuviera una autopercepción de sí mismo. Yo me percibo como buena onda, como carismático, y no estoy bromeando, ¿verdad? Pero claro, es una autopercepción que yo tengo. A lo mejor Melissa me dice, no es cierto, Alexander, tú no eres nada carismático, ¿verdad? Bueno, pero mi autopercepción es esa, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, en realidad a lo que quiero llegar es que pues todos tenemos esta autopercepción, solo que algunos pertenecemos a grupos mayoritarios y algunos otros pertenecen a grupos minoritarios, ¿no? Aquí lo autopercibimos necesariamente y sobre todo que a no todos se nos juzga de la misma manera. Y por juzgar, me hablo en el sentido de que en ocasiones podemos juzgar a una persona que se expresa su género de manera diferente y nos puede parecer negativo. Pero ojo, hay quien también expresa su machismo y parecía ser que eso no es negativo. Entonces, también vamos tomando en cuenta que la sociedad no va juzgando de la misma forma, no va juzgando, ¿no? A las personas, porque pareciera ser que, pues bueno, hay percepciones que no se juzgan de la misma forma, ¿no? No, la forma en la que nos expresamos no se juzga de la misma forma. Por lo tanto, lo que yo creo es que todos deberíamos poder expresarnos como gustemos. Claro está, ya he señalado el límite, ¿cuál es? El derecho de otros. Así, lo importante en el tema es que toda la diversidad
diversidad de personas debe tener todos los derechos. Si estamos hablando de personas de la comunidad afromexicana, estamos hablando de indígenas, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de una serie de grupos, ¿no? Dentro de los cuales se encuentra la comunidad LGBTI, a la cual, pues bueno, sus derechos le son en muchas ocasiones vulnerados. Por lo tanto, aquí lo importante también tiene que ver con que la diversidad de personas, sin importar cuál sea, debe de tener tutelados sus derechos. Aquí les dejo una canción de un grupo que se llama Brodsky Beat, una canción que se le llama Small Town Boy. Es como darle un soundtrack a esta presentación, ¿no? Si tienen oportunidad, la pueden escuchar. Les dejo una versión subtitulada para que, pues bueno, ustedes puedan ver cuál es el mensaje que tiene de fondo, ¿no? Y decía yo que, pues bueno, no a todos se nos juzga de la misma forma. Y en ese sentido nos damos cuenta que pues ser homosexual o tener una expresión de género distinta puede ser delito en muchos países y esto puede ser castigado, incluso hasta con la pena de muerte. No porque a Gustavo le guste la salsa, pues alguien lo está señalando, ¿verdad? Y le está buscando ahí castigarlo, ¿verdad? No porque a Melissa le guste la repostería o le guste otra cuestión, ¿no? Las carreras, y sea seguidor a Checo Pérez, se le persiga, pero bueno, esto es banalizar también, pero bueno, el punto es esto, cómo pues el día de hoy pues sigue habiendo esta persecución. Aquí pues bueno, vamos a ver países donde pues bueno, se criminaliza incluso con pena de muerte. Denme un segundo, tengo una llamada de la escuela. Perdón. Entonces, así, pues bueno, también pues vemos lugares donde se criminaliza y tenemos ahí de 14 años a cadena perpetua, países en África, países en Asia, pero también pues bueno, incluso donde pues aquí se llama leyes de propaganda, pero en realidad es expresión, y veíamos en color naranja y vemos ahí en color naranja países como Rusia. Un caso bien importante fue el de las Pussy Riot, ¿no? Las cuales, pues bueno, se expresaron abiertamente y, pues bueno, fueron encarceladas, ¿verdad? Este caso es muy, muy conocido, el de las Pussy Riot. Pero, pues bueno, también existe en otros lugares en las cuales, pues bueno, si bien no existe una penalización, también no existe un reconocimiento como personas, ¿no? De niños, ¿no? De personas con buen matrimonio, del mismo sexo, ¿ok? Esto nos lleva a tocar un tema que me parece relevante y es la exclusión social. Para entrar al tema de exclusión social, pues bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues la exclusión social entró al debate como concepto en Francia en los años 60, donde, pues bueno, diversos académicos, políticos, periodistas y personas interesadas en el tema, pues empezaron a observar que pues existían personas en situación de desarraigo, ¿no? Personas que pues no se les tutelaban sus derechos, no existía una integración social, y entonces a estos grupos se les empezó a denominar como los excluidos, aquellos que no estaban al amparo del derecho del Estado y en sí, pues de algún programa gubernamental que pudiera ayudarlos a salir de una situación de pobreza o del desamparo, ¿no? Este concepto fue retomado posteriormente y empezó a utilizarse, ¿no? Ya no necesariamente personas que estaban en pues, bueno, situación de pobreza, en situaciones pobérrimas, y empezó a denominarse como exclusión social a otros individuos o a otros grupos, sobre todo aquellos que pues, presentaban un debilitamiento o ruptura con vínculos con la sociedad dominante, ¿no? Y de ahí pues empezó a subrayar grupos que pues tenían múltiples carencias e inequidades que pues eran experimentadas con base en alguna diferencia que ellos mostraron respecto del grueso de la sociedad, y pues esto pues no les permitía ser
parte de una tutela efectiva de los derechos. Así pues, bueno, en contraste con esta idea de pobreza, la exclusión social actualmente es conceptualizada como un proceso multidimensional que consiste en la concurrencia de múltiples factores que afectan la participación de las personas en la vida económica, social y cultural, así como política de un país, ¿no? Entonces ya no necesariamente vamos a hablar de personas en situación de pobreza, ya también vamos a hablar de una multifactorialidad que hace que cierto tipo de personas o colectivos de personas vean disminuida su participación en actividades económicas, sociales, culturales y políticas. Por lo tanto, es que podemos hablar de la exclusión en términos multidimensionales o en diversas áreas. Por ejemplo, cuando hablamos de exclusión en términos económicos, nos referimos a la exclusión que sirve que que las personas sufren pues, a las personas en como puede ser el estilismo, la barbería, porque pues bueno, en estos espacios es donde pues las personas pueden expresarse, ¿no? Con cierta comodidad, ¿no? Y esto es cierta comodidad. Y esto, pues bueno, hace que pues las personas no puedan en participar en otros, ¿no? Veíamos a personas que a lo mejor pues no pueden ir a su trabajo de determinada forma, ¿no? De vestimenta, y eso, pues bueno, pues trabajo. De entrada, a lo mejor uno puede perder la oportunidad de porque pues uno no corresponde a la identidad.
Ok, ¿me escuchan? Yo creo que voy a tener que volverles a compartir esta sesión, ¿no? Porque, ay, que no crean, la verdad es que en hay días en los que no sé. Mm, Permítanme. No se ve la presentación, ¿verdad? No. Ay, permiso. Ahí está ya. Entonces, hablábamos la cuestión que la exclusión es multidimensional y pues bueno, afecta a diferentes áreas y contempla diferentes elementos. Estábamos en el aspecto económico y pues bueno, cómo pues esta exclusión afecta a los individuos y a las comunidades respecto a su integración con capital humano, al mercado de trabajo, al mercado también de provisiones, provisiones del Estado, y esto es la tutela efectiva de derechos, pero también pues de incluso hasta de programas sociales, ¿no? Recursos y también de la vida comunitaria económica. El aspecto social, pues, los individuos pueden ser excluidos de sus redes familiares, de un apoyo más amplio social y de otro tipo de organizaciones. En términos de derechos, también pues se excluye pues de derechos humanos. Claro está, veíamos ahí como hay países en donde se criminaliza, ¿no? A las personas, incluso con pena de muerte, y esto pues bueno, de entrada pues ya está afectando un derecho fundamental como es el derecho a la vida, pero también afecta a otros derechos como pueden ser derechos sociales y los que, pues bueno, veremos los derechos político-electorales, ¿no? Así pues bueno, cuando hablamos de quiénes son los excluidos, ¿de quién creen que estemos hablando? Esto lo retomo de otra presentación, tal vez alguien ya le haya formulado esta pregunta, pero ¿de quién creen que estamos hablando acá? ¿Alguien tiene algún ejemplo? O personas en situación de exclusión. Laura, Sergio, Jaime, Jonathan, por favor. Pues, digo, podría pensarse, que, por ejemplo, la comunidad LGTB, pero también podemos empezar incluso desde las mujeres. O sea, sería el primer grupo que es excluido por muchos hombres. También podrían ser los indígenas, las personas con alguna capacidad diferente, etcétera. Por favor, Jaime, Mauricio. Sí, maestro, aquí, bueno, se ha considerado, ¿no? Los jóvenes hasta cierto punto, cuando no tienen acceso a ciertas oportunidades, ¿no? Son considerados grupos de exclusión y podría ser algún tipo de, bueno, se supone que la clase media está muy estratificada, pero pues ha habido mucha dicotomía, ¿no? Entonces dicen que a veces las clases obreras o las clases con recursos económicos bajos, ¿no? Efectivamente, también. ¿Sí? ¿Alguien más quiere participar? Ilse. Sí, estaba pensando también, bueno, en los afrodescendientes, me parece que es de los grupos menos visibilizados en el país, porque pues impera, reconocemos un enorme clasismo y racismo en nuestro país, entonces creo que son de los, con los grupos de los pueblos originarios, creo que son de los más desfavorecidos. Gracias. De calle, exacto, Migdalia, muy cierto. Entonces tenemos al menos, ¿no? De entrada algunos grupos que podemos mencionar como las mujeres, los afromexicanos, mencionaba Ilse, las personas indígenas,
las personas con discapacidad, esta puede ser física, intelectual, psíquica y en diferentes grados, los jóvenes también mencionaban por ahí Jaime Mauricio, las personas en situación de calle, ahorita se acaba de mencionar, la comunidad LGBTI+, adultos mayores, personas con enfermedades como puede ser el VIH, ¿no? Otras enfermedades que causan estigmatización social. Jonathan, pues bueno, también nos hablaba, ¿no? De otros grupos, ¿no? Pero pues bueno, integramos aquí inmigrantes, poblaciones rurales o periféricas, ¿no? Y pues claro, no se debe de dejar de lado, pues también aquellos que pues por cuestiones religiosas cultural étnicas, educativas o laborales pueden estar excluidos. Y como puede conllevar que una persona pues sea mujer, afromexicana, con alguna discapacidad y parte de la comunidad LGBTI. Pues, personas, ¿no?, pueden entrar dentro de diferentes rubros de esa exclusión social, y es decir, a enfrentar diferentes aspectos de exclusión social, ¿no? Lo cual, pues, no es para menos. Y claro que la exclusión social toma en cuenta que sí existen factores de privilegio, ¿no? No es lo mismo ser, ahora sí que no es por resentimiento, como esas discusiones a veces de Twitter, ¿verdad?, sobre el resentimiento que se le tiene a los whitexicanos, ¿no? Un tema muy particular, no voy a entrar en polémica, ¿no? Pero me salió ahí. Pero sí, no es lo mismo ser joven, atractivo, de una clase alta, ¿no?, que ser una persona, pues, adulta mayor, con parte de la comunidad LGBT. Y pues, estar en una un abanico de posibilidades, ¿no? Pues bueno, cómo se puede enfrentar, ¿verdad?, esta exclusión social, pero también cómo existen estos otros factores también que, pues bueno, pueden permitir a una persona acceder de mayor, si ya pongámoslo, ¿no?, así, a privilegios, a sus derechos, ¿no? Entonces, el acceso a la justicia puede ser que no sea el mismo, ¿verdad? Para alguien que, pues bueno, se encuentra en una ciudad, que tiene internet, que, pues bueno, tiene, educación, ¿verdad? Y, pues bueno, esto le permite a una persona que, pues bueno, tiene, pues, una educación disminuida, que, pues bueno, se encuentra en con difícil acceso, ya no dejémoslo a internet, ¿no?, sino de vías de comunicación. Entonces, esto va complejizando la exclusión que puedan tener las personas. Hay que tomar en cuenta que, pues bueno, la exclusión, pues, tiene, pues, diferentes factores, ¿no? Esto es que, pues, puede ser recurrente, pero fíjense, es de una forma, es recurrente, pero a su vez porque está interiorizado. En ocasiones ya no necesariamente tiene que ver con intenciones manifiestas, en ocasiones ya se hace de una forma interiorizada. A veces lo excluimos de manera inconsciente, damos un trato preferencial a algunos y hacemos un trato distinto o disminuido hacia otros. En ocasiones, sin quererlo, en ocasiones nos podemos portar de una forma muy amable con un extranjero que vemos de color rubio frente a una persona que viene de una comunidad indígena, ¿verdad? Y que también necesita la misma atención o apoyo, ¿no? Entonces nos manejamos de manera distinta. Y esto también nos plantea la idea, es que es un comportamiento que puede llegar a ser generalizado.
todos, las personas, todes, ¿no? En ocasiones también pues podemos tener este comportamiento generalizado y no observarnos. Es algo así como no nos damos cuenta que estamos haciendo estas actividades, pero en términos generalizados, ¿no? Incluso podemos ser parte de algún colectivo, de algún grupo y también tener alguna situación de discriminación hacia otros grupos. Parte de la explicación de estos comportamientos tiene que ver con raíces históricas y pues bueno, es multifactorial. ¿Por qué preferimos o distinguimos o damos un trato preferencial a algunos frente a otros? Puede deberse a raíces históricas o a multifactores que nos hacen privilegiar algunos aspectos sobre otros. Asimismo, no se debe de perder de vista que pues esta exclusión que se pues puede permear en diferentes ámbitos, como lo hemos visto en diferentes áreas en las cuales se desarrollan las personas, pero sin duda alguna hay algo que no se debe de perder de vista, y esto es que se están reflejando relaciones de poder. Y cuando hablamos de relaciones de poder, pues también hablamos de cómo pues preponderamos o damos preferencia a algunas personas sobre otras, o cómo discriminamos a unos sobre otros, ¿no? Y por lo tanto, aquí planteamos la cuestión de que siempre se van a vulnerar derechos, ¿no? Entonces ahí siempre va a estar latente esta vulneración de derechos cuando hablamos de exclusión, ¿no? En un contexto democrático nos vamos a dar hacia excluyente. El filósofo Charles Taylor señalaba lo siguiente: la democracia particularmente es una gran filosofía de la incluyente, supone que significa el todo. Esto ofrece la perspectiva de la política más inclusiva de la historia humana. Pero dice, y sin embargo, hay algo en la dinámica de la democracia que empuja a la exclusión. Entonces, siempre pues se plantea esta idea de la democracia liberal como una democracia donde el pueblo, el todo, significa el todo y todos están ahí incluidos. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis histórico y un análisis incluso actual de la democracia, vemos que persiste la exclusión en la democracia. Y para ello, pues basta observar rapidísimamente, ¿no?, cómo se ha desarrollado la democracia, y observamos que desde los varones que tenían un entrenamiento militar, ¿no?, pues podían participar. Se excluía a las mujeres, a los esclavos, a los extranjeros y a aquellos que se les había suspendido sus derechos. Pero incluso en otro ejemplo, el de los Estados Unidos, esta revisión breve histórica, observamos que incluso esta democracia, ¿no?, que ha sido importante y modelo para otras, también contemplaba un modelo de segregación, como es el caso de las poblaciones afroamericanas, ¿no? Entonces ahí se les estaba también excluyendo, pero también otras poblaciones, porque no nada más a los afrodescendientes, ¿no? También hablamos de otros grupos migrantes que también, pues bueno, han tenido esta exclusión. En Europa, pues bueno, también hablamos, pues, de la restricción que se tenía respecto de la participación de las mujeres, y en términos generales ya en el mundo, pues hablamos de exclusión de ciertos grupos por ciertos requisitos que tal es incluso un grado involuntario, la participación y el ejercicio de los derechos político-electorales. Nosotros vamos a profundizar en algunas sentencias que se han dado en nuestro contexto, que nos hacen ver cómo, incluso pensando la idea de que todos participen,
involuntariamente vamos dejando de lado a algunos grupos y los estamos excluyendo. Imagínense de rápido una persona que quiere votar, pero pues ya no coincide, señalaba yo, no coincide con su credencial de elector. Su sexo no consigue con su apariencia. Y entonces, aunque su credencial de elector diga de determinada forma, pues vemos a otra y puede decir perdón. Entonces así vemos como pues la democracia incluso pues es excluyente. Sin embargo, pues recupero yo algunas ideas que el magistrado Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior del TPJF, pues ha planteado respecto de lo que entendemos como democracia inclusiva. Él señala, una democracia, a pesar de manifestarse de varias formas, es verdaderamente eficaz solo si es inclusiva. Eliminar la invisibilidad de las diferencias es prioridad para todas las autoridades y esencial labor de las jurisdiccionales por su poder contramayoritario. De ahí la línea jurisprudencial del TPJF en torno a la tutela de derechos de los grupos desaventajados haya generado criterios que fomenten el abandono de las ilusiones y derriban las utopías que han sido asignadas a través de una justicia electoral inclusiva. El proceso de minimización de las diferencias es diverso. Así refleja, por ejemplo, en las líneas históricas jurisprudenciales electorales de las mujeres o de las personas indígenas. En cambio, en otros grupos sociales en situación de mayor abandono, discriminados por su nacionalidad, preferencia sexual, identidad de género, edad, discapacidad, entre otros, la tutela igualitaria de sus derechos políticos respecto a sus diferencias es reciente. La democracia inclusiva renuncia a ideas ilusorias y crea procesos electorales en donde cabe toda la ciudadanía. Aquí lo que hace el magistrado de la Mata es plantear esta idea de, pues sí, la democracia se plantea como muy de todos, de todo el pueblo, sin embargo, no deja de dejar a un lado a algunos grupos. Por lo tanto, es importante derribar esta ilusión en la que la democracia estamos todos. Y derribar, señala él, ¿no?, estas utopías o esta utopía de todos estamos representados, esta utopía en la que todos participamos sin problema alguno. Entonces, aquí es necesario construir primero canales que hagan efectivo el acceso a los derechos y posteriormente justamente que estos derechos efectivamente sean tutelados y por lo tanto ahí se respete la diferencia y a todos estos grupos desaventajados o excluidos se les incluya de manera efectiva y real en los procesos democráticos y en todos estos canales que deben de ser aprovechados por la ciudadanía. Así, realmente podremos estar hablando de que la ciudadanía está participando y toda la ciudadanía está participando y que realmente estamos hablando de una democracia inclusiva. Por lo tanto, pues podríamos hablar ahora sí de una agenda de inclusión de la donde tenemos a los adultos mayores, tenemos a las personas indígenas y claro, los que han sido tema de esta sesión, las personas de la comunidad de la diversidad sexual, entiéndase, por ejemplo, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, queer y otras expresiones que están comprendidas dentro de este colectivo. Así, pues lo que tenemos es que nos damos cuenta que el abanico de la sociedad
es bastante amplio. Y cuando hablamos de grupos desaventajados, hablamos de diversos grupos. En este caso, pues bueno, estamos enfocándonos en la cual también pues nos ha, con ese breve repaso que hemos tenido, pues nos ha puesto en perspectiva sobre el tamiz, ¿no?, de la discusión, que es necesario, pues bueno, integrarlos y derribar aquellos obstáculos que, pues bueno, puedan limitar sus derechos. Alguien había posteado la encuesta nacional sobre la diversidad sexual y de género. Al parecer, bueno, ya no vamos a poder entrar a la encuesta, porque esto nos da, ahora sí, algo que también pues se señala mucho en los debates, datos, ¿verdad? Datos. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Dónde se encuentran? Fue divulgada el día de ayer, y pues bueno, acaparó la atención. Pues fue un trabajo que se llevó a cabo durante el año 2021 a través de redes sociales, pero también pues bueno, pues se recurrió a otros métodos de encuesta. Pero pues bueno, por el tiempo no vamos a poder abordarla en esta sesión. ¿Alguien tendrá algún comentario? Digo, tenemos unos cuantos minutos. ¿Alguien tendrá algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ok, pues bueno, quiero, de nueva cuenta, dicen que el que mucho se disculpa ahora, quiero disculparme, la verdad es que este tema en verdad lo había preparado con mucho esmero, porque quería ser cuidadoso de los planteamientos que iba a abordar o que estoy abordando. La verdad es que también pues no quería convencer a alguien, porque ya me ha tocado en alguna sesión quien pues cuestiona, ¿no?, la diversidad sexual. Y por lo tanto trato de ser cuidadoso en cómo lo utilizo. También en quién se identifica como parte de la diversidad sexual, y pues bueno, me ha hecho algunas precisiones. Entonces, trato de ser muy cuidadoso. Lamentablemente, la conexión de red ha sido una molestia durante esta sesión, y me parece que pues ha interrumpido mi ritmo, y en ocasiones pues me ha hecho... pues tal vez no tocar algunos aspectos que considero importantes. Trataré de hacerlo en la siguiente sesión. Hasta el momento, con lo que quiero despedirme es que, pues, a final de cuentas, lo que observamos es que la realidad, la complejidad, decía un dicho, ¿no? La realidad supera la ficción, ¿verdad? En el cine. Y efectivamente, la realidad es muchísimo más compleja de pensar en hombre o mujer, en pensar los roles de género más allá de masculino o femenino. Lo que nosotros nos encontramos es que Dulce, Gloria, Jesús, Laura, Olegario, Nayeli, María, Otoniel, Jonathan, Jaime y Ilse nos expresamos de manera distinta. Y que a su vez, pues bueno, también no dejamos de ser cómplices en ocasiones de estereotipos. Estereotipamos a las personas a partir de cómo las observamos. Y esto no debemos de dejarlo también, porque a veces somos también parte del problema y creemos que no lo somos. La cuestión es, ¿saben?, que como veremos la siguiente sesión, pues al menos en materia electoral lo que se ha buscado es, no porque la diversidad sexual sea un cajón que esté por encima de otros, sino porque estos grupos no han sido visibilizados, y es necesario tomar acciones afirmativas que busquen de alguna forma incorporar o derribar estas barreras que tienen estos grupos en el ejercicio de sus derechos. Y eso es lo que vamos a observar, ni más ni menos. No es un privilegio, no es algo que se les esté otorgando porque se sientan distintos. No, no, no. Es la tutela que cualquiera debe de tener de sus derechos y que debe ser efectiva. Cualquier persona, independientemente de nuestras preferencias o de nuestra identidad,
cualquier persona debe de tener acceso a la justicia y la garantía de sus derechos, y que estos sean efectivamente ejercidos. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a entrar rapidísimo a la encuesta, después vamos a ver algunos casos que ha resuelto la Sala Superior del TPJF, y pues bueno, vamos a tener la oportunidad tal vez de compartir pues algunas perspectivas del tema, y pues bueno, los veo en la siguiente sesión. Espero ya no tener estos problemas, voy a tratar de hacer ahí unos movimientos, así que nos vemos el día de mañana, ¿ok? ¿Les parece bien? ¿Sí? Muchas Bueno, espero gracias. les haya parecido interesante el tema, porque es realmente muy interesante el tema, y sobre todo ya cuando aterriza en materia electoral, cuando vemos temas de paridad de género y identidad de género y cómo ha quedado, y pues vamos a ver la sentencia Mushe, ¿no? Pero también aquella persona que llega, había mencionado yo, ¿no? Al módulo del INE, y oye, ¿me puede dar mi credencial de elector? Pero pues bueno, usted de aquí dice que pues usted es Mario, pero pues ahora es María, o es María, y ahora es Mario, y pues bueno, vamos a ver estas particularidades que ya, pues bueno, han ocurrido en materia electoral. Así que, pues yo les pido que nos sincronicemos a la misma hora. Muchas gracias, que tengan excelentes. Muchas gracias. Aquí. Gracias por la clase. Cuídense. Gracias. Gracias, buen día.